lo que vamos a hablar hoy de metas, planificación o acción. Y bueno, pues ayer María Pilar nos estuvo hablando, asesora de Asesores Insuperables, mentora de asesores de estrategia con clientes, esa fase tan importante en esa parte de estrategia, de echar al vuelo nuestro proyecto. Así que, bueno, María Pilar, pues muchísimas gracias, porque creo que me lo perdí, así que muchas gracias, me lo perdí, pero creo que estuvo súper. Nada, agradecer a Itza y todos los que subieron conmigo, que fueron los que me ayudaron a hacer la sala. Y bueno, pues eres insustituible, Nieves. Nada, somos todos aquí un equipo. Tú y yo y todos pues los que suben, como Itza y los que están subiendo ahora, Miller, Roselini y Omar, así que esto lo hacemos entre todos. ¿Cuáles fueron las conclusiones, María Pilar? ¿Qué es hablando de estrategia con clientes, dónde están ahí los retos? Pues mira, yo pensaba llevar una línea, pero al final, como la hicimos entre todos, pues sobre todo salió el 100%, yo creo que era el tema de la escucha activa. Lo comentaron entre todos los que participaron, lo importante que es la escucha activa con el cliente. Luego Itza y otros trajeron pues la calma, el hablar dentro de un lenguaje familiar al cliente, que se sienta cómodo para que coja confianza contigo. Y yo creo que esas eran las claves, pero sobre todo la super escucha, la escucha activa fue lo que determinó lo que comentamos. De todas maneras, sí que había pensado pasarte las claves que salieron y los 5 puntos que yo tenía por un lado para la estrategia con el cliente, y 3 cosas que nunca debes hacer cuando te sientes atacado o cuando un cliente... Porque Antonio también trajo el tema de... Pues es muy importante, dice, porque a mí generalmente me vienen de rebote, que alguien les ha hecho mal la web, que no sé qué. Entonces hay que calmarlos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que a mí me pareció súper interesante. Qué bueno. Y ya te digo que agradezco a Itza y a todos los que estuvieron arriba conmigo de cómo se desarrolló la sala. Qué bueno, no, pues muchísimas gracias a todos, qué bueno. Y qué puntos tan importantes, ¿no? En esa parte de la estrategia, el a veces, a veces no siempre, ¿no? Que el escuchar, porque a veces sí es cierto que las personas, sobre todo que somos un poquito de ventas, ¿verdad? Es como, yo digo que a veces vomitamos, ¿no? Cuentas todo lo que quieres contar cuando no has hecho esa escucha activa y no sabes verdaderamente las necesidades del cliente, o no sabes la personalidad del cliente. Ahí tan importante, ¿verdad?, la parte del DISC, del enneagrama, saber exactamente cuál es tu cliente ideal y con qué tipo de vocabulario, de terminología tienes que hablar, porque a veces estás hablando o tú piensas que estás hablando de lo mismo, pero no estás conectando, ¿no? Porque no has tenido esa escucha activa. Sí, buenísimo, pásalo y lo compartimos por el grupo de Telegram. Y de nuevo, mil gracias, súper estratega. Así que si alguien tiene alguna duda sobre la estrategia con clientes o está pensando en montar su asesoría, aquí tenéis a The Queen de los asesores insuperables. Así que fenomenal que tuvieses esa sala ayer. Que además era pues esa pieza del puzzle de alquimia, del método alquimia, esa parte hablamos en este camino que estamos haciendo juntos, hemos hablado de mindset, de esa claridad, hemos estado hablando de esa visión, hemos estado hablando de cómo multiplicar nuestra confianza. Luego nos hemos empezado a mover ya la estrategia. Bueno, una vez que tengo todo claro, me estoy moviendo a la estrategia, mapear. El otro día mapeamos, ¿no? Pues dónde estamos nosotros actualmente con nuestra estrategia, ¿no? Porque es muy importante saber si somos, gusanos, si estamos en crisálida, si estamos en momento de mariposa, de despegue. Y ayer hablábamos efectivamente de los clientes, ¿no? De nuestra estrategia con clientes, y qué importante es esa escucha activa y esa comunicación, la psicoinfluencia o el psicoemprendimiento, ¿no? El conectar
con nuestros clientes, con nuestra audiencia, con nuestros empleados, con nuestros socios y con nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar pues de esa última fase, yo llamo en el método de alquimia pues ya de la puesta en acción. Verdaderamente, una vez que ya tienes todo esto mapeado, pues lo que toca, que no podría ser menos, es pues el tomar acción. Pero vamos a hablar antes hoy nos vamos a tomar unos chupitos, hoy vamos a ir de copas. Antes de hablar de acción, de metas, de planificación, vamos a hablar de química. Vamos a hablar un poquito de química, vamos a hablar de biología, pero sobre todo vamos a tomarnos unos chupitos. En otras ocasiones nos hemos puesto gafas y veo que está por aquí Mónica para ver pues cómo vemos nuestra vida, nuestro emprendimiento. Otras veces pues nos hemos ido al mar y hemos estado viendo pues cómo podemos surfear esas olas. Y hoy nos vamos a ir de copas, además como es viernes como que pega un poquito más, así que a ver, tocar micrófono si queréis ir de copas, vamos a irnos de copitas, sí, adelante, sí, ¿no? Vamos de copas que es viernes, así que todos los que estéis por aquí vamos a hablar de plan, vamos a hablar de planificación, de prioridades, de acción, y para eso es muy importante entender cómo funciona nuestra mente, porque cuando entiendes cómo funciona nuestra mente, vas a ser capaz de hacer absolutamente todo. Y a veces es donde fallamos, la mayoría de las veces es donde fallamos, no sabemos cómo funciona nuestra mente, no sabemos cómo colaborar con ella, con lo cual nos sentimos ahí un poco atascados. Entonces vamos a tomar unos chupitos hoy y vamos a ver pues esos chupitos qué efectos tienen en nuestro cerebro, o cómo funciona nuestro cerebro, pues para ver, dependiendo en la situación en la que estemos, qué chupitos nos tenemos que tomar, ¿no? Porque a veces, pues estás en una reunión con clientes, pues a lo mejor no te vas a tomar un chupito de vodka, sino te tienes que tomar un chupito de un cafetito, te puedes tomar una tila, o si estás efectivamente a lo mejor con empleados o ya con amigos por la noche, pues te tienes que tomar, dependiendo de cómo te lo quieras pasar, pues ya tu copita de vino, copito rojo, copito de vino blanco, dependiendo de lo que a cada uno le apetezca. Nieves, el Baileys. El Baileys, ahí estamos. O si estás en México, que veo por aquí algunos compañeros de Latinoamérica, Lupita de México, que lo sabe, el Baileys, momento Baileys, cuando estás ya con amigos, cuando estás después de una jornada, cuando has tomado el sol, momento Baileys on the rocks, con hielecito, no puede faltar. Y esto es lo que nos pasa con nuestra mente. Esto es lo que nos pasa con los chupitos, que tenemos que aprender a qué chupitos tomarnos, pues para colaborar con nuestra mente y para saber cómo podemos colaborar con ella, pues para tomar acción o ponernos lo fácil a nosotros mismos, ¿no? Así que momento Baileys, momento vinito, momento cervecita, momento pues lo que a cada uno nos apetezca. ¿Y por qué es importante? Porque en la mayoría de las ocasiones, ya lo hemos hablado, pero por hablarlo rápidamente, y los que queréis entender un poquito más cómo funciona la mente, podéis ir a mi bio de Instagram, los que os estáis incorporando por aquí, o podéis ir aquí a la bio de Instagram y podéis ver el webinar del otro día del método Alquimia, es gratuito, lo podéis ver para entender un poquito más. Y los que no estabais y estáis por aquí en Clubhouse, lo mismo, pinchar aquí en el nombre y podéis ir al webinar que hicimos el jueves pasado sobre el método y entender un poquito más sobre la mente. Pero básicamente la mente busca o huir del dolor o busca placer. Dos cosas básicas. Es un gran motor nuestra mente, pero básicamente busca esas dos cosas: huir del dolor o buscar el placer. Y eso además está creado por una cosita que se llama ahí dentro. El otro día lo hablaba con una persona con la que estoy ayudando con mentorías, es pues la amígdala. La amígdala es esa parte de nuestra mente, así como muy a grandes rasgos, que lo que está haciendo es alarmarte, protegerte. Es esa parte del cerebro que ha ayudado a nuestros ancestros a sobrevivir a los mamuts, a sobrevivir a los dinosaurios, a sobrevivir, tiene más de 500 millones
de años esa parte de nuestro cerebro, con lo cual está ahí, está en nuestro ADN, está en la memoria de nuestro cerebro y no la podemos controlar. Y que es esa parte de la amígdala que en cuanto tienes algún riesgo te pone en alerta y te hace esa situación del flight or freeze, ¿no? El paralizarte o el salir corriendo, ¿no? Porque verdaderamente, o ponerte a luchar, porque verdaderamente piensa que estás en un peligro. ¿Qué pasa hoy en día? Pues hoy en día muchísimas cosas nuestra amígdala y no lo podemos controlar, lo hemos hablado muchas veces, está ahí, podemos gestionarla, pero se activa. Podemos hacer cosas para colaborar con ella o utilizarla a nuestro favor, pero la amígdala siempre ante cualquier peligro, ante cualquier situación de estrés, y hoy en día pues todo el trabajo que tenemos de multitarea, los trabajos con ordenadores, las fechas límites, etcétera, etcétera, está muy bien la amígdala porque podemos colaborar con ella y nos genera cierto nivel de estrés que puede ser saludable o cierto nivel de acción que puede ser saludable, pero cuando ya sobrepasa unos límites y cuando ya es algo constante, ahí es cuando ya se genera el estrés, que por lo contrario lo que nos puede es paralizar. ¿Y por qué comento esto? Porque una de las formas más importantes para conseguir nuestros resultados, para conseguir nuestras metas, es precisamente colaborar con nuestra amígdala o saber cómo nuestra amígdala funciona, y otros chupitos que nos podemos tomar, chupitos de, además, la buena noticia es que los genera nuestro propio cuerpo. Son chupitos de homeopatía, medicina totalmente natural. Está por un lado la dopamina, y ahora iréis entendiendo un poquito más. Por un lado, está la amígdala, que es esa parte que se va a activar, es imaginaros como un interruptor, lo aprietas y se enciende, y es el que se pone alerta en el momento que piensas que hay un cambio, se pone alerta en el momento que se te acerca una fecha límite, se va a poner en alerta en el momento que tu cuerpo piensa que está en peligro, se te va a poner alerta. Por un lado está la amígdala. Por otro lado está la dopamina. La dopamina, que a mí me encanta la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es ese chupito que nos podemos tomar, de nuevo, es medicina natural, homeopatía, la crea nuestro propio cuerpo, no tenemos que ir afuera ahí a encontrar la energía en otras partes del mundo, y es esa neurohormona que crean de nuevo nuestro cerebro. Nuestro cuerpo crea cosas maravillosas, pero tenemos que saber cómo utilizarlas. Y la dopamina lo que te crea es esa adicción a la acción. Imaginaros, y por eso quería comentaros estos chupitos hoy, porque estamos en tomar acción, en esa fase de tomar acción. Y la dopamina lo que va a hacer es, cuanto más te da placer, entonces cuanto más haces de algo y cuanto más placer estás recibiendo, pues la dopamina lo que va a hacer es decir, bueno, pues qué bien José, qué bien Sandra, qué bien Marco, estás tomando acción, lo haces fenomenal, que registra ese registro, valga la redundancia, positivo, y con lo cual va a querer que hagas más de lo mismo. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos ocurre? Contradictoriamente, es que con las redes sociales y con los correos electrónicos, con los WhatsApps, con los Clubhouse, etcétera, etcétera, con los Telegram, lo que nos está ocurriendo, desgraciadamente, es que utilizamos la dopamina de manera perjudicial, porque la dopamina va a hacer que te distraigas, porque si contestas un WhatsApp, si contestas un correo electrónico, si contestas, lo vimos en el webinar también de presencia plena, los que estuvisteis de mindfulness en el trabajo, la dopamina también te puede distraer, porque puedes contestar ese WhatsApp que no es importante, pero la dopamina, o esa parte del cerebro, no sabe diferenciar si ese WhatsApp es importante o no, simplemente sabe que has tomado acción, con lo cual dice, pues sigue haciendo lo mismo, estás haciendo algo, independientemente que sea algo, no sea en absoluto relevante a lo que tienes que hacer importante para mí. Pero también bien utilizado, y ahí es donde muchas veces en esas metas que nos ponemos, esos pequeños pasitos, son importantes. Hay que tener esa visión, que le hemos hablado mucho en la parte cuando hemos estado trabajando la visión, pero la dopamina y ese primer paso, ese 1%, que siempre sugiero que tomemos todos los días, es importante. ¿Por qué? Porque te está activando la dopamina y
te está creando ese placer, esa sensación de placer, y como nuestro cerebro busca placer, pues va a querer hacer más de lo mismo, aunque sea ese pequeño 1%. Y esos unos por cientos al final pues te llevan a ese 100% de la persona que quieres convertirte o de esos objetivos que quieres llevar a cabo. Luego está el otro chupito que nos podemos tomar, es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, también hablan que es una hormona, no soy aquí ni mucho menos científica, pero la serotonina es la química de la felicidad. Es la que te contribuye a esa parte del bienestar, te disminuye el miedo, te disminuye la ansiedad, te disminuye la agresividad, y una de las formas en las que podemos crear mucha serotonina, con lo cual podemos ahí equilibrar esa ansiedad, te ayuda mucho esa presencia plena, te ayuda mucho a estar en el aquí y en el ahora, te ayuda a saber lo que es importante, porque no estás con esa amígdala y esa gestión del cambio y esa alerta, sino al revés, estás presente, estoy en el aquí y ahora, estoy al 100%, con lo cual yo puedo decidir lo que quiero hacer y yo puedo decidir en mi plan de acción qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué cosas ayudan? El ejercicio, por ejemplo, ayuda en la meditación, ayuda a crear esa serotonina, con lo cual, de nuevo, es un chupito que tenemos de homeopatía, medicina natural, lo tenemos dentro y no nos tenemos que ir fuera a buscarla. Y luego están también las endorfinas, que es también, yo lo llamo que es el cóctel de la alegría y de la euforia. También el ejercicio nos ayuda a crear esas endorfinas o activar las endorfinas. Además nos reducen el dolor, nos reducen también la ansiedad y el estrés, ¿no? Y luego también está la melatonina, que es pues lo que creamos para ayudarnos con la tranquilidad, lo que nos creamos también con la meditación para tranquilizarnos, para bajar nuestro ritmo cardíaco y para dormirnos, ¿no? Y lo habréis oído, ¿no? Que hay personas que incluso que tienen problemas de sueño por eso, porque no crean suficiente melatonina y pues a veces tienen que ayudarse, ¿no? de fuerzas externas. Entonces, como veis, tenemos por un lado cómo funciona la amígdala, cómo funciona nuestro cerebro y esa parte consciente, ese 3%, ese subconsciente, que es el 97% de todos los actos, de la parte emocional. Pero aparte, dentro de esa parte emocional, sin tocar las heridas hoy, está esa amígdala que es el interruptor, que te va a hacer de boom, cuidado, que se te está acercando una fecha límite, cuidado, que no estás acercándote a las metas que quieres conseguir. Luego la dopamina, adicción a la acción, que te va a ayudar, esas pequeñas acciones, pasos que tomas todos los días te van a acercar un poquito más cerca a ese destino final. Luego tienes esa serotonina que te ayuda, ese cóctel de serotonina, ese chupito que te ayuda a estar en el aquí, en el ahora, en la presencia, y que te ayuda mucho el ejercicio y la meditación, con lo cual que también te crea endorfinas y también la melatonina. Entonces, ¿cómo podemos digamos contrarrestar? Podemos colaborar con nuestra mente y entendiendo cómo nuestra amígdala se está disparando. Por un lado, en algunos momentos necesitaremos ese chupito de dopamina, de adicción a la acción, para seguir para adelante, pero en otras ocasiones necesitamos lo contrario. En otras ocasiones necesitamos levantar el pie del acelerador, necesitamos pararnos, crear un poquito de serotonina, ese chupito de serotonina, ese chupito de endorfinas, de melatonina, para levantar el pie del acelerador y verdaderamente ver si estás en el rumbo que quieres llegar hasta tu destino final. ¿Y cómo nos ayuda todo esto? Diréis, bueno, ¿cómo nos ayuda todo esto a las metas, a la planificación? Pues a la acción. Bueno, pues en esta fase de que ya estamos de planificar pues este último trimestre, o el planificar el 2022, o cuando entraremos más en detalle en la parte estratégica, las personas que vengáis a Alquimia, que por cierto cerramos puerta hoy, que algunas personas me han dicho que espere hasta el domingo, pero si alguna persona quiere hablar sobre el bootcamp, si alguno de vosotros queréis
hablar sobre esas mentorías antes del bootcamp, después, exactamente cómo lo vamos a estructurar y del método, mandarme un mensaje hoy porque como mucho ya hasta el domingo ya cerramos puertas a este bootcamp Alquimia del 17 al 21 en el sur de Tenerife, donde vamos a trabajar toda esa parte de mindset, el reforzar nuestro mindset, multiplicar nuestra confianza. Vamos a trabajar la estrategia del 2022 y luego vamos a trabajar los resultados y esa expansión de los resultados que quieres conseguir en el 2022. Así que invítalo, alguien me está escribiendo por aquí, estamos en multicanal y escribir y leer y hablar me es complicado. Disculpad si me estáis escribiendo alguno y luego los leo todos. Así que ya todo esto lo vamos a ir hablando en el bootcamp, lo vamos a tratar en el bootcamp, que sabéis que va a ser esa experiencia transformadora con mentorías antes y con mentorías después, individuales, one-to-one, uno a uno, conmigo, para ayudarte, para ese acompañamiento y que verdaderamente consigas en el 2022 pues lanzar tu proyecto o lanzar o dar ese giro de 180 grados que a veces todos necesitamos. Así que os voy a seguir invitando por aquí a Mile, Claudia, Pilar, Lupita, Laura, Pilar, Yolanda, Sara, Emigrar y Emprender, sí que estás por aquí, Vanessa también, Mildoris, Carmen, María, Omar, Nats, Inmaculada, Axa, Rafael, Óscar, Yolanda, Miguel, buenos días Miguel, Valeria, Silvia, que subáis por acá, estáis invitados. Esta sala, como antes comentaba María Pilar, la hacemos entre todos y es el éxito. Pues cuando subís por aquí y compartís también vuestras experiencias, que vamos uniendo al listado que luego compartiremos en el grupo de Telegram del mismo nombre, Liderazgo 360, que lo podéis ver también aquí en mi bio. Bueno, pues ya sabiendo cómo funciona nuestra mente y ya sabiendo esos chupitos que nos podemos tomar, ¿cómo podemos y debemos plantear nuestro plan de acción? Nuestro plan de acción tenemos que tener esa visión a largo plazo, ese plan B, esa isla privada, pero luego sí es cierto que es importante el interiorizarlo. No me voy a meter ahí porque hemos hablado mucho en el método de Leadership Mindset Transformation con Metafórmula de la parte de la corporalidad, de integrar el conocimiento, que lo vamos a hacer en las mentorías grupales al cuerpo, y luego en el bootcamp vamos a trabajar mucho la confianza, mucho la experiencia, mucho la estrategia de la corporalidad a nuestra mente. Ese plan B, esa isla privada, ese proyecto que quieres lanzar o ese cambio de 180 grados que quieres conseguir el año que viene, lo tienes que vivir con ese recuerdo en el aquí y en el ahora. Yo siempre, cuando trabajo con clientes, cuando hago esas mentorías, y hay muchos de vosotros que estáis por aquí, recomiendo que se haga ese plan a 10 años, a 5 años, a 3 años, a 1 año y luego aterrizarlo a 90 días. ¿Por qué es importante tener esa visión? Porque esa visión a largo plazo es tu GPS, es esa visión de esas 5 áreas. Si recordáis, cuando hacíamos la auditoría de nuestra vida, esa auditoría que hacen los grandes alquimistas, de esas cosas 5 importantes que somos en nuestra vida, es importante tener ese GPS que luego va a ir cambiando cuando empieces a normalizar y cuando empieces a llegar a nuevos objetivos. Pues tu isla privada o tu visión de vida o tu visión de emprendimiento va a ir cambiando, pero sí es importante que tengas ese GPS ahí marcado, porque eso verdaderamente va a ser el imán, la energía que te va a levantar todos los días. Y si no sabes dónde estás, pues y vas con los ojos cerrados, pues muy difícilmente vas a llegar a algún destino. Si me pongo ahora un antifaz, como hablábamos en aquella sala de Clubhouse, si me pongo un antifaz, pues no sé, o me va a ser muy difícil llegar donde quiero llegar. Pues lo mismo con nuestros objetivos, con nuestra estrategia, con nuestros planes de acción. Una vez que tienes eso, ahí es donde vamos a empezar a colaborar con nuestra mente y con nuestra amígdala. Y me habéis oído muchísimo la parte de la ingeniería inversa. Y insisto mucho porque es el gran truco. Muchísimas personas lo desconocen, incluso compañeros de profesión, incluso pues mentores o coach o personas emprendedores o personas empresarios desconocen todavía esa ingeniería inversa. Yo insisto muchísimo porque es
la única forma de colaborar con tu mente y es con la amígdala. ¿Qué es la ingeniería inversa? La ingeniería inversa es que cuando te pongas esos objetivos a 10, a 5, a 3 años, a 1 año, a 90 días, como veis, de hecho lo estoy haciendo así, no me estoy poniendo objetivos 90, 1 año, 3 años, 5. Tienes que hacerlo al revés, empezar con ese punto B, con ese objetivo final que tú, dónde quieres estar al final de tus días o dentro de 10 años y empezarlo a traer hacia ti. Hasta hoy, día 8 de octubre. Los que estuvisteis en el reto lo habéis practicado mucho y seguramente hagamos un reto, aviso, en noviembre. Así que bueno, no os lo perdáis porque seguramente hagamos un reto de productividad en noviembre o en diciembre. Yo os iré avisando porque también viene muy bien para ese final o principios de año. Empezar a trabajarlo así, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas por ejemplo, a ponerte esos objetivos para que lo veáis más tangible y más cercano de diciembre, dónde quieres estar en diciembre del 2022, y tú empiezas a decir, bueno, pues si para estar en diciembre del 2022 ahí tengo que haber conseguido, bueno, pues lanzar mi producto pues en noviembre, para lanzar mi producto en noviembre del 2022, en octubre tengo que haber tenido, por ejemplo, ya la página web o mis funnels, mis embudos. Entonces para en octubre tener mi página web, mis embudos. En septiembre lo que tengo que haber hecho, por ejemplo, es trabajar con alguien para que me revise mi copy. Para que me revise mi copy alguien en septiembre, lo que tengo que hacer en julio, y así vas trayendo tus objetivos o tus hitos hasta el día de hoy. ¿Por qué funciona en vez de hacerlo al contrario de 8 de octubre, que voy a hacer mañana, que voy a hacer pasado? Porque cuando vas trayendo de tu futuro a tu presente, por un lado estás viviendo en tu día de hoy en el recuerdo del futuro y por otro lado estás colaborando con tu mente, estás colaborando con esa amígdala. Y esa amígdala lo que está haciendo es, como ve que el tiempo se te está acercando, se va a poner en alerta. Y cuando se pone en alerta te va a ayudar a enfocarte, controlando los niveles de estrés, por supuesto. Y cuando se va acercando esa meta, te está diciendo, oye José, oye Sandra, oye María Pilar, se te está acercando la meta, enfócate, ponte en acción. Mientras que si tú lo haces al revés, pues te vas relajando, porque, bueno, pues te queda tiempo hasta diciembre, ¿no? Mientras que si lo haces la cuenta atrás, y lo mismo con la técnica esta de Pomodoro, o yo lo llamo el microbloqueo, el microblocking, bueno, pues ves que las fechas se te están acercando. Entonces ese es el primer paso, esa visión clarísima, y luego hacerlo en ingeniería inversa, importantísimo. Luego, una vez que tienes ingeniería inversa, yo siempre recomiendo el hacerlo en 90 días, porque 90 días es lo suficientemente largo para que te dé tiempo a realizar cambios y lo suficientemente corto para mantenerte motivado, porque muchas de las cosas que nos pasan, las grandes frustraciones, es que nos creamos esos objetivos de 10 años que están muy bien, pero de nuevo, como son a 10 años vista, pues nos relajamos. Entonces, una vez hacerlo en bloques y una vez que lo aterrizas a 90 días, ponerte objetivos de tu empresa, de tu emprendimiento, de ese proyecto que quieres lanzar a 90 días. Y una vez que tengas esos objetivos trimestrales, por ejemplo, ahora es perfecto, acabamos hace 8 días de empezar el último trimestre del año, la cuenta atrás, pues plantéate, bueno, pues el 31 de diciembre, ¿qué es lo que me gustaría haber conseguido? ¿En quién me gustaría haberme convertido? ¿En qué me gustaría haberme enfocado en mi desarrollo personal? ¿Qué producto quiero haber lanzado? O en cualquier área de mi vida, ¿qué es lo que me gustaría haber conseguido y sentir? Y empiezas a trabajar de nuevo en esa ingeniería inversa, pero ya con ese trimestre. Bueno, pues el 31 de diciembre quiero estar aquí, qué es lo que tengo que conseguir para el 31 o el 30 de noviembre, qué es lo que quiero conseguir para octubre, así hasta el 8 de octubre. Y luego lo mismo a nivel de semana. A nivel de semana te vas a ir estableciendo esos objetivos a nivel de semana, esos top 5, acordaros de los top 5, no nos podemos poner 20 cosas, además cuando tenemos esas 20 cosas no son objetivos, son tareas normalmente administrativas. Es importante saber diferenciar entre tareas administrativas y entre lo que son nuestros objetivos importantes, que lo hemos hablado en algunas salas. Esos objetivos importantes son aquellos que cuando los consigues, todo lo demás cambia. Automáticamente consigues las otras cosas. Entonces, hay que saber diferenciar entre esos top 5 que vas a tener en mente las semanas de que te van a acercar a tu gran objetivo, que es el que si lo alcanzas todo cambia. Y hay que diferenciarlo entre esas tareas administrativas, que todos podemos tener 20 o 30.
Y luego a nivel de día lo mismo, es decir, a nivel de día es de esos top 5 que me voy a dedicar hoy, 8 de octubre, que me está acercando un paso más cerca hasta el lanzamiento de mi webinar, al lanzamiento de mi proyecto, al lanzamiento de mi bootcamp. ¿Qué 5 cosas puedo hacer hoy que me acerquen mucho más cerca de ese objetivo, o de sentirme más saludable, o de mejorar mis relaciones? Pues así, cuando combinas, cuando lo bajas a nivel, combinas esa ingeniería inversa y activas tu amígdala, y luego lo bajas a nivel de día y empiezas a tomar acción en esas 5 cosas que, pase lo que pase hoy, quieres que salgan. Y lo ideal es hacerlos a primera hora de la mañana, porque eso lo que te crea es colaborar, ese chupito de dopamina, esa adicción a la acción. Como vas a empezar a hacerlas, tu cerebro te va a recompensar, vas a recibir placer, con lo cual recordar que nuestro cerebro va hacia el placer y huye, que ya no sé hablar, huye del dolor, con lo cual va a querer más de lo mismo y te va a ayudar a enfocarte. Así que eso es como tenemos que establecer nuestros objetivos para nuestro proyecto, para lanzar nuestro emprendimiento. Y siendo muy específicos, porque recordar que la mente es nada más está recibiendo y interpreta, especialmente nuestro subconsciente, aquellos mensajes que son muy específicos, y ante esa ambivalencia la mente se nos bloquea, porque no sabe si queremos esto o queremos la X o la Y, como vimos el otro día, ¿no? Entonces tenemos que dar instrucciones muy claras, de nuevo, para colaborar con nuestro cerebro, para tomar ese 1% todos los días, para crear esa dopamina y empezar a crear, porque si no nos vamos a bloquear. Y luego, ¿qué podemos hacer para esa presencia plena? Para esa presencia plena, decir, bueno, pues está bien la amígdala, que lo vamos a trabajar en ingeniería inversa y en hacer bloques y el ir aterrizando todo hasta el nivel del día de hoy. Vamos a colaborar con ese chupito de dopamina, ¿no? Para, bueno, pues hacer esos pequeños pasos que al final, o sea, vas a trabajar en los 10 años, en los 5 años, en el año, en el trimestre, mes, semana, día. Pero esos pequeños pasos que vas a hacer hoy, 8 de octubre, al revés, van a funcionar al revés, te van a ayudar a conseguir tu meta semanal, tu meta mensual, tu meta trimestral, tu meta anual, tu meta de 5 años, tu meta de 10 años. Así es como funciona, ¿no? En plan piramidal. Lo vamos a tratar mucho más y lo trabajaré con los que venís uno a uno en vuestras metas del 2022, o en vuestro proyecto, o en vuestros lanzamientos. Pero sí, a grandes rasgos, que en una hora es difícil de explicar, es cómo debemos hacerlo. ¿Y cómo sabemos cuáles son nuestras metas importantes? ¿Cómo conseguir enfocarnos? Que es un gran problema que tenemos ahora en la era digital. Bueno, pues efectivamente con esos chupitos de serotonina, con esos chupitas de endorfinas y de melatonina. Es estando en el presente, en esa presencia plena. ¿Qué ayuda ahí para saber qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que ayuda para tú saber siempre tener ese enfoque, siempre tener esa presencia plena, enfocado en lo que tú quieres enfocar en todas las áreas de tu vida? No solamente me refiero al trabajo, en todas las áreas de tu vida, pues estar en el aquí y en el ahora, estar en el presente. Tienes que ser capaz de colaborar con tu mente, jugar con tu amígdala una vez que eres consciente, jugar tú conscientemente con tu amígdala, tomarte un chupito de dopamina, pero también tomarte un chupito de serotonina o de endorfinas o de melatonina. ¿Cómo? Para estar presente, pues el ejercicio ayuda mucho. Por eso siempre recomiendo que por las mañanas se haga esa hora sagrada, esa hora de esos 20 minutos de ejercicio, nada más levantarte a las 5 de la mañana, 20 minutos, yo lo llevo haciendo años y es una auténtica maravilla, 20 minutos de ejercicio o de respiraciones, o ponte a bailar, pero muévete. Esos 20 minutos de escritura para plasmar tus sentimientos, porque también cuando empiezas a leer todo lo que escribes por las mañanas ves una tendencia, y es muy importante, ¿no?, el conocernos a nosotros mismos, como hablábamos ayer en la parte de la estrategia, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer una estrategia si no la mapeamos con quiénes somos, ¿no? Si somos gusanos, crisálidas o mariposas, en qué momento de nuestro emprendimiento somos. Entonces, cuando escribes, tiene mucho poder de sanación, tiene mucho poder de conocerte a ti mismo, tiene mucho poder de ir a tu interior. Y sé que Itza estás por aquí aplaudiendo porque sé que escribes.
Y luego esos 20 minutos también de aprender algo nuevo, siempre ser un estudiante eterno, con lo cual en esos 60 primeros minutos de tu día ejercicio, meditación o escritura y el aprender, lo que te va a hacer es, pues efectivamente centrarte en lo que es importante y a la vez ya está en esa parte cuando estás esos 20 minutos aprendiendo, o leyendo un libro, o escuchando un blog, o escuchando aquí en Clubhouse algo, esta sala o cualquier otra que te inspira, de lo que aprendes, ya estás colaborando de nuevo con tu cerebro, estás tomándote ese chupito de dopamina, con lo cual dices, José, ya te has levantado, has meditado, has hecho ejercicio, has escrito, estás aprendiendo algo nuevo. En una hora estás colaborando con tu mente para tener ese enfoque, para tener esa energía, para tener esa acción con presencia plena en el aquí y ahora, decir, 8 de octubre tengo clarísimo cuáles son mis top 5, soy consciente, los estoy eligiendo yo. Y eso lo puedes extrapolar absolutamente a cualquier área de tu vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de tu lanzamiento de tu webinar, a nivel de tu lanzamiento de tu emprendimiento, a nivel de sentirte más saludable, a nivel de sentirte en general pleno, o sea, siendo consciente de nuevo cómo funciona nuestra mente. Así que me encantaría que ahora entre todos vayamos compartiendo esas técnicas que nos ayudan a esas metas, planificación o acción, y también que no lo he comentado, también el diferenciar qué es un sueño, qué es un objetivo y qué es un hábito. Los sueños son. Podemos estar todos soñando y todos hablamos de la visión, pero por eso en este bloque de estrategia tenemos que empezar a aterrizarlo. Se pueden quedar siendo nuestros sueños toda nuestra vida y no necesitamos hacer nada, simplemente estar en el sofá o en la camita tan a gusto. Los objetivos son aquella cosa, y que lo habréis oído muchas veces, otra cosa si lo sabemos o si lo hacemos, son aquello que ya empieza a tener una fecha, pero es menos inspirador, es tu plan de acción, pero ya empieza a tener una fecha y empiezas a hacerlos ya los típicos, ¿no? Objetivos SMART, que lo hemos oído todos, ¿no? Yo siempre añado la D al final, SMART, de discomfort o salir de tu zona de confort. Y luego tus objetivos te van a ayudar a conseguir tus sueños. Y luego están los hábitos. Esos hábitos son esas cosas que haces en el día a día de manera consistente que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Con lo cual tus hábitos te van a ayudar a conseguir los objetivos en cualquier área de tu vida, no me refiero solamente al área profesional, y así tus objetivos te van a hacer conseguir tus sueños, tu isla privada o tu plan B, como lo queramos llamar entre todos. Y todo esto llevado a tu empresa, llevado a tu emprendimiento, llevado a ese área de tu vida que quieras darle una vuelta, es una de las fases que vamos a trabajar en Alquimia Experience y sobre todo en las mentorías 1 a 1 para trabajar. Voy a estar con vosotros en ese acompañamiento codo con codo para trabajar vuestro plan de acción para que efectivamente lo cumpláis de una vez por todas. Así que me gustaría abrir micrófonos para que vayáis, no en ningún orden, porque me consta que a veces aceptáis el ascensor y estáis aquí arriba, porque se escucha mejor y por acompañarlos, lo cual me encanta. Así que sin ningún orden en concreto, aquí autoinclusión, como diría Gabriel, ir abriendo micrófonos y compartir qué os ha resonado y dónde a lo mejor os cuesta más. ¿Quién se anima? Muy buenos días. Buenos días, María Pilar. Escuchando y pensando lo importante que es lo que tú decías, ¿no? La planificación, esa fecha y traerla al presente. Ya sabes que estoy terminando otra carrera y estoy con el tema del TFG. Entonces tengo fecha final de presentación, tengo fechas intermedias de ir enviando y ponerte desde el punto final, desde el punto de que será el día de presentación, pues ponerte esas metas
decir, bueno, pues tal día tengo que preparar esto, tal día tengo que preparar otro, te da mucha tranquilidad porque es como una organización que en tu mente pues te ayuda a estructurar y te da esa tranquilidad y te da la paz que necesitas para el trabajo diario. Y luego creo que es súper importante, como tú has dicho, esa mentalidad que tenemos que tener para saber en cada momento qué chupito necesitamos y poder alcanzar nuestros propósitos, que aunque tienen que ser muy grandes, los tenemos que estructurar para poder alcanzarlos, porque si no simplemente se quedarían en un sueño y se quedarían en una bonita idea, pero nunca los materializaríamos. Así que tenemos que tener esa meta, por supuesto. Tenemos que tener esa planificación de ingeniería inversa y cuando ya lo tenemos todo, nos tenemos que poner en acción. Yo estoy en ello y sobre todo aprendiendo cada día más y con muchísimas ganas del bootcamp para como rematar todo que nos falta y que siempre estamos dispuestos a aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, María Pilar. Punto B, aparte, fíjate, es un ejemplo profesional de muchísimos años. Se quedó nivel sin micro. Sí. ¿Algún otro que participe? Sí, ahora. Ahora, es que estaba mirando a la cámara, me voy en el flow, me voy y se me olvida el micro, disculpa. No, pero estaba diciendo, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? De asesora, mentora de tantos años profesional y con esa acción de decir de estudiante eterno, de sacarte otra carrera. Y qué importante, pues lo que acabas de combinar, ¿no? De comentar, perdón, el punto D con esa planificación de ingeniería inversa, pero efectivamente tomando acción, porque al final la acción es la que va a llevar a esos cambios en tu día a día. Muchísimas gracias, María Pilar. ¿Quién más quiere comentar? Adelante, Sandra, sí. Hola, buenos días. Pues la verdad que esta sala, menos mal que la vas a grabar en Instagram, hay que volverla a escuchar porque tiene pepitas de oro y bueno, muchas gracias por todo el valor que están dando como siempre tú y María Pilar. Te puedo decir que cada uno de los puntos que tienes en el título son importantes, hay que desarrollarlos. Y visto desde el punto de los chupitos me parece súper interesante. En particular creo que lo que más tengo que mejorar y que tengo que hilar fino es en el multitasking, porque en el día a día y teniendo muchas cosas que atender, pues tiende ese chupito a salir adelante en el de crees que esto es importante y terminas en un día apagando fuegos y cuando vas a revisar lo que tenías planificado hiciste más de lo que tenías o a lo mejor te centraste tanto en algo que descuidaste otro y ese punto del multitasking definitivamente yo lo tengo que mejorar. Bueno, pues muchas gracias por el aporte de hoy. Gracias a ti, Sandra. Si te puedo recomendar algo, si me lo permitas, es todas las mañanas, y seguramente conociéndote lo haces, pregúntate qué 5 cosas son las que sí o sí tienen que salir hoy. No temas administrativos, sino más objetivos. ¿Qué 5 cosas sí o sí? Y hasta que no saque esas 5 cosas que son las verdaderamente importantes, no las listas de los to-dos, ¿no? La larga lista de cosas que hacer, sino que 5 cosas me están acercando más a mi proyecto o a cada área de mi vida. Y hasta que no saques eso, dependiendo de nuestra profesión, y me consta que tú también estás con clientes, desconecta tu correo electrónico, desconecta tus teléfonos. Muchas personas, lo sé, y a veces hacen chistes sobre mí. No, Nieves, te llamo, pero no contestas. No, porque estoy enfocándome en esas 5 cosas que tengo que sacar. Y luego encender el teléfono, dependiendo de nuevo los clientes a veces o de la profesión que tengas. Pero primero voy a hacer lo que verdaderamente yo quiero hacer porque sé que es importante. No a nivel egoísta, sino porque sé que es importante. Porque en el momento que empiezas a leer tu correo, tus redes sociales, empiezas a seguir la agenda de otras personas.
en vez de lo que son tus prioridades. Y luego hay una cosa que me encanta, que es que, y tú que trabajas con clientes y cuando trabajamos con otros empleados y en equipos también pasa, ¿no? Y hay una frase que me encanta, que es que tu falta de planificación no se convierta en mi urgencia. ¿Cuántas veces nos pasa cuando trabajamos con equipos, cuando trabajamos con nuestros jefes, ahora que no nos oyen, nos pasa eso, ¿no? De, pues otras personas o colaboradores o a veces clientes, ¿no? Falta de su planificación se convierte ahora de repente en mi urgencia, ¿no? Entonces también hay que saber decir que no, también hay que saber pues mantenerse firmes, ¿no? Pero entonces esa frase que no se te olvide. Otra, puedes hacer todo, Sandra, pero no todo a la vez. Uno a uno, enfócate, haz estos micros bloqueos, ¿no? Y enfócate en lo que es importante y desconecta las notificaciones. Y esas preguntas de qué 5 cosas sí son importantes. Nos pasa a todos mucho, sobre todo por la era digital y por el ritmo, ¿no? Que estamos llevando todos. Así que te dejo esas 3 sugerencias por si te sirven y sobre todo no estás solas, ¿no? Es muy fácil decirlo, otra cosa es llevarlo a cabo, pero te dejo esas 3 sugerencias, pero si quieres hablamos. Muchas gracias, Sandra, por compartirlo, porque yo creo que nos ha resonado a todos muchísimo. Gracias a ti, porque la verdad es que esas 5 preguntas me las voy a hacer todo el día. Tanto como desconexión en este momento es un poco difícil por la actividad que llevo, pero creo que sí, es una manera de centrarte en el objetivo, porque muchas veces sí o sí lo tengo que hacer, pero paso a otra parte que es que llego hasta la madrugada porque lo tenía que hacer y lo hago, y entonces no estás trabajando en todos los contextos que deberías trabajar. Totalmente de acuerdo, ya me dirás cómo te va. Muchas gracias, Sandra. ¿Quién más se anima a compartir o a preguntar? Yo quería... Buenos días, José. Muy buenas madrugadas. Madrugadas. Yo les quería, de lo que me quedé en la sala y de todo lo que decías y del metas, planificación y acción, es dejar por un momento vivir desde ese espacio de las creencias e ir a la certeza, o sea, ir a la comprobación, ir a la ejecución, tomar acción. Y lo que estabas hablando ahorita de las metas, enfocarse en las metas, porque definitivamente tenemos unos hoyos negros constantemente que nos están robando esa atención y esa energía, que es el móvil, contestar un mail. Hoy en día, digamos que el mundo se ha facilitado, pero también toda esa inmediatez también nos resta enfoque en esas metas que tenemos claras. Yo siempre me hago estas 4 preguntas que pues en mi caso me funcionan cuando estoy enfocado en una meta, y pues van surgiendo como otras mini tareas que me pueden desenfocar. Me pregunto antes de desenfocarme: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? ¿Es determinante para mi futuro? Y es como que otra vez me enfoca en cuál es a la que le quiero dar prioridad en ese preciso momento, porque pues hoy en día con todo esto de la tecnología y todas las herramientas que tenemos, en teoría se nos facilitan muchas cosas, pero también surgen muchas cosas a resolver inmediatamente. Entonces definitivamente estar desde la certeza y lanzar, hacer. Buenísimo, José, eso me ha traído y lo comparto, esas preguntas que te haces, o la técnica DROP, a los que estuvisteis en el webinar de presencia plena de Mindfulness en el trabajo, es la técnica DROP, que es D cuando tienes una interrupción, que las tenemos constantemente, muy parecido a lo que nos comenta José, ¿no? De detenerte. R de respirar, bueno, pues tengo esta interrupción, me detengo, respiro, me acuerdo de esas prioridades o esas preguntas que nos dice José, o si está dentro de mis 5 prioridades que quiero hacer hoy. Lo observas y dices, bueno, pues efectivamente dentro de esas 5 prioridades es más importante lo que me acaba de entrar, ese marrón o ese nuevo correo, esa nueva petición, o prosigo, y la P de proseguir, o prosigo con lo que estaba haciendo porque esto no es prioritario, lo apunto, lo haré mañana, lo haré otro día, ¿no? Técnica DROP ayuda muchísimo también, ¿no? para ser consciente y alejarnos de ese autopiloto o ese multitasking. Muchísimas gracias, José. Hola, Nieves. Hola, Mónica. Buenos días.
estoy un poco con Sandra, que es una sala como para volverla a escuchar, para tenerlo todo presente. Y yo quería aportar, sobre todo al principio cuando has comentado lo de tener la visión, ¿no? Siempre empezamos así con tener la visión y tener el propósito y esa meta a conseguir. Lo de los chupitos me ha encantado, la metáfora de los chupitos para ir dosificando y saber en cada momento qué tomarte y qué aportar. Y yo os quería decir también que cuando tenéis la visión y tenéis ese propósito, saber utilizar la visión periférica en todo momento y no ir simplemente mirando a ese punto, porque la visión periférica es la que te aporta todo el campo visual 360, ya que está la sala en el 360, hay que utilizarlo siempre porque en ese camino seguro que te encuentras atajos o facilidades que te pueden ayudar a conseguir esa meta un poquito antes o un poquito mejor. Y si no tienes los ojos bien abiertos y utilizas toda la visión, eso te lo pierdes. Entonces, esa era mi aportación, que como te gustan las metáforas, seguro que os gusta un poquito. Y yo siempre voy así, con los ojos bien abiertos y pillando todo al vuelo porque hay que estar ahí, creo. Es mi lema, yo siempre voy así. Y me funciona de verdad. Buenísimo. Y sí es verdad que las gafas periféricas, cuando hablamos en esa sala de las gafas periféricas, totalmente de acuerdo. Esa visión es de 360, ¿no? Ese como un radar. Yo lo visualizo, fíjate, como un radar, ¿no? Y sabéis que trabajo mucho con el tema de aviones y el viaje, ¿no? Bueno, pues estar con ese radar efectivamente de no perder en perspectiva tu GPS, tu radar, y a veces ocurre, ¿no? Que efectivamente en esas distracciones, en ese multitasking, pues saber si esto me está llevando a mi destino final, pero también cuando tienes ese radar, o como bien dice Mónica, esa visión periférica, bueno, pues a lo mejor se te ocurre bueno, pues esto no lo tengo que hacer yo, lo puedo delegar. O esto, si hago esto, ¿qué consecuencias tiene en esta otra área de mi vida o en esta otra parte del proyecto, ¿no? Enfocado, pero a la vez con esa visión periférica. Muchísimas gracias, un regalazo. Muchísimas gracias, Mónica, la añadimos a la lista. Visión, enfoque láser, pero a la vez con esa visión periférica. Buenísimo, es una muy buena combinación. Muchas gracias. Bueno, pues si nadie se anima, me gustaría, antes de terminar la sala, daros pues una visión, justo con estos chupitos, una visión un poquito como más filosófica en cuanto a pues conseguir nuestras estrategias y nuestras metas. Primero, muy importante, y de lo que os voy a decir nada es nuevo, pero como siempre digo, lo importante no es si lo sabemos, sino si lo hacemos. Así que bueno, unos chupitos para hoy viernes. Dejamos unas sugerencias para los que queráis implementarlas este fin de semana. Pero cosas importantes que siempre tenemos que pensar cuando estamos trabajando en nuestra estrategia personal o profesional. Primero, que tu pasado no es tu futuro. Tu presente es tu futuro. Lo que haces hoy, ahora, 8 de octubre, y esas decisiones que tomas hoy son las que están marcando tu futuro. El pasado ya no existe, a veces incluso no es real porque tenemos diferentes interpretaciones de lo que ha sido nuestro pasado, y tu futuro se empieza a construir desde ahora, desde el día de hoy. Y si en algún momento miras, que lo hemos dicho mucho, me lo oís decir mucho, tu pasado es para utilizarlo de trampolín, para que te sirva de aprendizaje y seguir para adelante. Porque al final no importa de dónde vengas, lo único que importa es dónde vas, dónde estás yendo en estos momentos. Porque si al final no nos estamos moviendo hacia nuestras metas, las metas que sean, el vivir la vida en nuestros propios términos, pues es lo contrario, es bastante fácil, nos estamos alejando de ellas. Entonces es muy importante el tener eso en mente, ¿no? Que si no estamos dando ese pasito para adelante, al final lo que estamos creando es esa distancia entre donde estamos y donde queremos estar, entre nosotros y ese punto B, esa isla privada. Y luego, muy importante, que el primer punto de partida, pero eso lo hemos hablado mucho en Mindset y lo trabajaremos muchísimo en la parte de Alchimia Experience, en las mentorías y en el bootcamp, es la parte de esa confianza, de que comprendas de que tienes un potencial ilimitado, que lo tenemos ahí para tener
hacer sentirte absolutamente como quieras en la vida, siempre que lo quieras suficientemente. Y ahí es donde está el tic de la cuestión, el saber o el buscar lo que quieres verdaderamente y estar dispuesto a hacer absolutamente lo que sea necesario para lograrlo. Ahí es el tic de la cuestión, porque muchas veces confundimos esa isla privada, ese punto B donde queremos estar, ese objetivo que es aburrido, con ese plan de visión, ese legado. Ese verdaderamente es lo que verdaderamente estás dispuestas a sufrir a veces o a dejar de lado otras cosas para llegar a ese punto donde quieres llegar, ¿no? A lo que te quieres convertir. Y luego que te muevas de tu zona de confort para conseguir tu estrategia, para conseguir tus webinars, para sacarte otra carrera. No cabe duda que tienes que salirte de ahí, porque solo puedes crecer si al final estás dispuesto a sentir esa incomodidad, ¿no? de tener algo nuevo y recordar esa barrera del terror que lo hablamos el otro día en el webinar. Lo podéis ver, está grabado, lo podéis ver aquí arriba en mi bio de Instagram. Esa barrera del terror, si verdaderamente no la superamos, es la que nos va a estar siempre echando para atrás, y vamos a aprender a superar esa barrera del terror. Muchas personas están en esa barrera del terror, el que no quiero salir de mi zona de confort, ese buscando excusas, y está bien, nos ha pasado a todos y a mí igual, pero lo importante es ser conscientes y he hablado con muchos de vosotros esos últimos días sobre el bootcamp, sobre alquimia, sobre mentorías. Muchos estáis ahí en esa barrera del terror, que al final está por encima las excusas, o está el problema del tiempo, el problema del dinero, el problema de cargas familiares, etcétera, etcétera. Y está bien, lo importante es ser conscientes y decidir cuándo vas a tomar el paso. ¿Es ahora, o es dentro de unos meses, o es dentro de un año? Pero ser conscientes de que tienes que salir de esa zona de confort en algún momento si quieres conseguir resultados distintos. Y luego lo que es muy importante es que una verdadera decisión se mide al final por el hecho de que hayas pasado a la acción. Lo hablamos en esas decisiones con compromiso el otro día. Si no hay acción, eso quiere decir que no has decidido nada realmente. Tú puedes planificar, tú puedes tener objetivos, yo puedo tener objetivos, pero si no pasamos a la acción, no hemos tomado ninguna decisión. Muchas veces lo confundimos. No he decidido, he planificado, un poquito por eso el título, ¿no? He planificado, lo tengo escrito, lo voy a hacer. Todo está muy bonito, pero si no pasas a la acción, no has decidido realmente nada. La decisión tiene que ser una decisión con compromiso, y una decisión con compromiso, la definición es que se toma acción. Es muy importante que no nos engañemos. Luego, muy importante, las estrategias. La gente con éxito se mantienen comprometidos con sus decisiones, toman decisiones rápidamente, se mantienen comprometidos con sus decisiones. Puedes luego ser flexible en tu estrategia, pero tú sabes qué punto B quieres llegar, tú sabes qué isla privada quieres llegar. Luego tienes que ir viendo, ¿no? Las estrategias me han funcionado, ¿no? Cómo lo puedo ir amoldando, pero se mantienen firmes en sus decisiones y son constantes. Muy importante, la constancia es la clave del éxito. Y luego, algo que es muy importante es saber también que todo el mundo al final realizamos de vez en cuando cosas que hace la gente con éxito, ¿no? Miramos modelos, replicamos, nos inspiramos y en cierta manera antes o después hacemos alguna de esas cosas, pero sin embargo la gente que tiene éxito, eso es ese 1% de personas que tienen éxito, y de nuevo éxito en cualquier área de su vida, no me refiero al éxito financiero o profesional, hace esas cosas todo el tiempo. De nuevo, son consistentes, toman decisiones, pueden adoptar o cambiar un poquito su estrategia, pero son consistentes y hacen esas cosas todo el tiempo, son persistentes. Que no te preocupes del fracaso, el fracaso va a estar ahí. Lo importante del fracaso, que lo hemos hablado, es aprender de él, y lo importante del fracaso es saber qué rápido te levantas. Si te caes 7 veces, levantarte 8, me lo habéis oído. Y luego, muy importante, es que nadie, y que seamos conscientes de que nadie vive suficiente para aprender todo lo que necesitas aprender.
comenzando de cero para tu emprendimiento, para tu liderazgo, para lo que quieres hacer en la vida. Entonces, por ello, para tener éxito, siempre tenemos que encontrar personas que hayan pagado ese precio por lo que tú ya quieres pasar y que han aprendido esas cosas que tú quieres aprender, y apoyarte de esas personas, porque nunca tenemos suficientemente tiempo para aprender todo lo que nos gustaría aprender. Así que busca tus socios de responsabilidad, apóyate, aprovéchate, entre comillas, de esa cápsula de conocimiento que otros en 30 años han tenido.